Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, conforme al uso horario que me ves. Como siempre te digo, para mí es un placer estar acá de nuevo, de verdad, sí, y poder seguir en esto que es un proyecto de vida, ¿verdad? En lo cual tenemos que pensar juntos para poder marcar la diferencia o crear una sociedad distinta o avanzar en pos de hacerlo bueno, ¿verdad? Eh, ¿Qué te puedo decir? Agradecido por los me gusta, porque por lo menos te suscribes a mi canal y le das like, o le das compartir, le das destacar a los videos, o de pronto haces un comentario, ¿viste? Y las otras personas nos pueden encontrar y ver en lo que es esta información valiosa, como yo le digo, que al final no cambia a nadie, si bien es cierto, sin embargo podría ayudarte a pensar, a poner a pensar diferente. De pronto veo mis videos y siento que las grabaciones no son las mejores y el audio tampoco es el mejor. Sin embargo, creo que tú logras comprender porque no tengo un teléfono, por ejemplo, tan especial o no tengo una cámara para grabarme. No obstante, lo intento para que pueda ser o nos sirva a ambos para poder hacer esto que es importante, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Como todos los días, ahora tengo un tema que me gustaría que pensáramos juntos y quisiera que habláramos acerca de lo que es la soledad como tal. Si bien es cierto, tú dices, bueno, la soledad, yo ya sé que es la soledad, siempre digo esto, pero siempre te insto en mis videos o en este corto espacio que viajemos hasta el final y vas a ver cómo si podemos sacar un buen resultado de la espera o una buena moraleja de esto que es un pensamiento colectivo. Dice aquí, la soledad. Eh, la soledad es voluntaria o involuntaria de compañía. La soledad es como quien dice cuando carecemos voluntaria o involuntariamente de compañía. En este caso te podría hablar de las cosas voluntarias o involuntarias. Cuando tú te sientes solo involuntariamente es, por ejemplo, cuando pierdes a un familiar o cuando pierdes a tu pareja o a alguien que querías, por ejemplo. Esa es una soledad involuntaria. Sin embargo, en este caso no quisiera que hablásemos un poco o no los adentráramos en el mundo de la soledad involuntaria, sino que quisiera que habláramos de la soledad que es voluntaria, de esa soledad que podemos escoger y que nos puede ayudar a crecer como personas, independientemente de lo que sea, seas una hembra, seas un varón. Yo creo que si logras encontrar la capacidad de escoger la soledad y aprender a amarla, creo que puedes crecer en tu vida, en un orden cotidiano, para que tu futuro sea mejor. Pero tú dices, bueno, ¿y qué tú estás loco? ¿Quieres que deje las personas, que me aleje de la sociedad? No te digo eso, solo pienso que es bueno practicar la soledad o el sentirse solo, porque yo creo que en los espacios cuando estamos solos es cuando realmente nos encontramos a sí mismos. Valga la redundancia que en un mundo donde este, las redes sociales nos invaden, por ejemplo, nos hacen sentir que somos muy sociables y que tenemos mucha compañía. Sin embargo, no es así, porque tú puedes tener muchos amigos en Facebook, por ejemplo, Instagram, YouTube, donde quieras imaginarte, o en Telegram, Instagram, pero al final del día terminas en un estado crónico, se podría decir, en el cual solo estás tú y otra vez tú, porque no hay nadie más. Tal vez tienes tu pareja o tal vez tienes tus hijos, pero al final la vida se defiende solo, palmo a palmo, porque cada quien sabe lo que carga, cada quien tiene sus pensamientos, cada quien tiene una manera de ver la vida, en un pensamiento, por ejemplo, está el pensamiento colectivo y está el subconsciente. En tu subconsciente tú sabes que al final de esta vida puedes terminar solo, ya sea que estés cerca de tu madre, cerca de tus parientes. El viaje de la vida nos arrastra a eso, a estar solos. Entonces te pregunto y me pregunto a mí mismo,
si realmente nosotros somos capaces de soportar la soledad. Porque creo que dependiendo el grado de soledad que podamos soportar, así de grande puede ser nuestra felicidad. Porque, viste, es triste cuando estamos ahí y de pronto creemos que nuestra felicidad depende de lo que haga aquel, de lo que hizo el otro. Por ejemplo, la gente piensa que para ser feliz hay que viajar de un país a otro. Creen que en Estados Unidos está la felicidad, por ejemplo. O la gente también cree que al casarse encuentra la felicidad. O la gente también cree o se les vende la idea de que cuando tengan hijos van a ser felices. Y no funciona así, porque yo creo que la felicidad es un estado mental y tú lo encuentras cuando estás solo. Porque si lo encontráramos de la mano de alguien, por ejemplo, la felicidad, creo que el espacio de la soledad no nos serviría de nada. Yo soy fiel y creo en el sentido de que la felicidad se puede encontrar estando solos, porque es un estado mental, algo que se practica día con día. Si tú no eres capaz, por ejemplo, de ser una persona dependiente de pensamientos y que depende de que alguien haga o piense por ti, creo que deberías de darte un regaderazo de soledad y apartarte a sí mismo para poder estar o mejorar en esa área. Te diría que este servidor te puede dar cátedra de lo que es estar solo, porque por ejemplo, cuando tenía como 14 años me separé de mis padres, después viví un tiempo más o menos, he vivido con amigos, he vivido con mis hermanos, por ejemplo. Sin embargo, en un largo periodo de la vida he vivido solo y te diría que tengo más noches de soledad que noches de compañía, sin temor a equivocarme. Porque buscando una noche perfecta creo que me he encontrado con 1000 imperfectas y esas van acompañadas de soledad. ¿Viste? De esas noches en las cuales no tienes opción. Eliges ser libre o estar solo. ¿Cómo se le llama? Porque puede ser libertad o puede ser soledad. Porque te dirías, vives solo, tienes toda a tu disposición, una plétora de cosas que puedes hacer solo. Sin embargo, eso pareciera que es libertad, pero realmente para mí es una soledad. Pero en cuanto ha avanzado el tiempo y en tantas noches y tantos espacios, me he logrado encontrar a mí mismo, ¿viste? He logrado tener espacios en los cuales pienso en cosas importantes, como planificar mi vida, en mi ikigai, ¿viste? En la importancia de tener una pareja, en el cual no sería tan importante también tenerla, en el pro y en contra de tener hijos, el esto y el otro, que se pueden dar. Pero viste que, por ejemplo, volviendo al tema de las redes sociales, cuando estamos en las redes sociales y tipo que tenemos muchas compañías, no queda ese espacio o esa intimidad con nosotros mismos para procrearnos y pensar en cosas sólidas, en las cosas que realmente importan, en qué va a pasar con nosotros, la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, la importancia de no demostrar a las personas lo que no somos, sino que simplemente recrearnos a nosotros mismos, porque nosotros somos como mármol, ¿viste? Si nosotros mismos tenemos el martillo y tenemos la almana y nosotros nos vamos creando así solos. Pero eso no sucede cuando estás en el bullicio, cuando estás entre medio de la gente, cuando estás en las redes sociales, sino que eso sucede cuando estás solo, cuando estás en tu propia compañía, ¿verdad? Eso te lo sostengo y te lo puedo poner en práctica y te lo puedo decir porque yo soy un tipo que te puedo dar cátedra a eso, como te digo. Entonces, más allá de la importancia de las redes sociales o tener personas en un sentido cotidiano con nosotros que nos rodean, yo creo que hay que estar preparados para estar solos, porque si no aprendemos a estar solos, creo que rara vez vamos a lograr avanzar de una manera profunda, ¿viste? La soledad es importante, no una soledad crónica, porque si avanzas y tienes una soledad crónica también puedes tener un problema y puedes terminar loco. En este caso es como quien dice mantener el equilibrio o la equidad entre una cosa y la otra, ¿viste? Tener espacio de sociabilidad con las personas porque es importante, porque somos personas, pero también cuando te toque que estar solo, bajar el umbral de ti mismo y entrar a un espacio diferente y cerrar esos pensamientos importantes que te pueden servir para ser un hombre o una mujer distinta.
independientemente de lo que seas, si seas padre, si seas hijo, si seas madre, si seas tío, si seas primo, si seas un hermano o si seas un creyente o un no creyente, por ejemplo, siempre necesitas ese espacio de soledad, porque eso es lo que realmente te ayuda a encontrarte y a rehacerte a ti mismo. Por ejemplo, cuando te equivocas y tienes una equivocación profunda, te diría que no hay nadie más que tú para recuperarte o levantarte de esa equivocación. Yo me he equivocado muchas veces de una manera garrafal, como diga que no he tenido deslices, sino que me he atropellado en la vida. Y te aseguro que nadie, más allá de que un amigo te dé un consejo o un familiar, nadie te ayuda a rehacerte a ti mismo. Simplemente sos tú a la hora de que llegas a la soledad y estás en en la almohada y tienes que descansar. Te toca que pensar y analizar qué hice mal, cómo puedo rehacerme, cómo puedo caminar en pos de hacer lo correcto. Y eso te lo brindas tú mismo. Pero si nunca en la vida o crees que al estar acompañado, por ejemplo, siempre vas a ser feliz, creo que estaríamos equivocados en ese concepto. Al menos yo me consiento estar equivocado, porque creo que donde realmente se encuentra la felicidad es en la libertad, y para ser y siendo libres es cuando realmente se está solo. No hay ninguna otra forma de estar solo, ¿verdad? Dice por acá que la soledad es muy necesaria y estamos en pos de eso, ¿no? Que, viste, te digo siempre en serio y te hago énfasis en eso, que la soledad es muy necesaria en un orden contemporáneo o en el resto de nuestra vida para poder hacerlo mejor día con día y mejorar en pos de eso, ¿sí? Déjame leer por aquí, dice: la soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes. Imagínate que encontrar la soledad no es fácil, porque nadie quiere estar solo. Si me preguntas a mí, no me siento cómodo estando solo. Sin embargo, si logras encontrar la soledad y estar con ella y sentirte bien, por ejemplo, hacer un viaje solo, vivir solo, hablarte a ti mismo, ¿viste? Hay una frase por ahí que dice que aquel que encuentra el sentido de reírse a sí mismo nunca va a dejar de ser feliz, porque vas a encontrar a reírte. Por ejemplo, encuentras tus fallas y dices, ese soy yo, y te ríes. O una vez te tropiezas y dices, cometí el mismo error de siempre, y te vas riendo en la vida y encuentras sentido de reírte a ti mismo, no de los demás, porque al final, ¿viste? Es un poco incómodo y es un poco no tan empático reírse a las otras personas. Pero si logras encontrarte a ti mismo en ese sentido, creo que siempre vas a tener ocasiones de reírte, porque somos torpes y nos equivocamos, ¿no? Entonces, para crecer y tener esa suerte, creo, encontrar la soledad, tienes que ser un espíritu excelente. No es fácil, te lo digo por experiencia. Yo soy un hombre de una edad media, no soy un hombre de edad avanzada. No me consiento ser un hombre joven, pero tampoco me consiento ser un hombre viejo. Y a esta altura del partido he experimentado muchos espacios vacíos en mi vida, y créemelo, te lo digo con todo, con el corazón en mi mano, que lo he logrado superar yo solo en este sentido, pensando en sí mismo, diciendo, bueno, ¿quién en pos de mí? Si no pongo de mi parte, por ejemplo, en hacer las cosas buenas, en aprender cosas mejores, en aprender buenos hábitos, en seguir creciendo en mi vida cotidiana, independientemente de lo que tenga que hacer, siempre en pos de hacer lo bueno, nunca hubiese salido de esas cosas, como te digo, o sea, porque no se puede. Las otras personas nos ayudan. Hay una frase que dice que todos creen saber qué es lo que pasa en nuestra vida, pero los que realmente sabemos somos nosotros. Porque yo por ejemplo, se te puede morir un familiar y yo te puedo decir, lo lamento mucho, y darte un sermón, por ejemplo, o unas buenas palabras, pero eso no te va a servir de nada. Al final eres tú mismo, en la soledad, donde logras encontrarte y decir, bueno, tengo que superar esto, porque si no, no voy a llegar a nada. Pasa mucho, por ejemplo, cuando nos aferramos a una persona en el orden del amor y no estamos dispuestos a estar solos y nos entregamos todo a una persona. Un día esa persona se nos va y sucede lo que nosotros conocemos como un suicidio, o la eutanasia de otra palabra. Imagínate terminarte muriendo porque no eres capaz de estar solo. O sea, si tú eres una persona que está enamorada a esta altura del partido, te recomiendo
de todo mi corazón que no que no entregues tu vida, porque evitar amar es como evitar no tropezarse, siempre va a pasar, porque para ser feliz se necesita amar. Sin embargo, podrías regalarte el espacio de estar tú solo y comprenderte a ti mismo y decir, bueno, esta persona es mía por ahora, o es prestada, o la voy a tener una temporada de la vida, pero a largo plazo no voy a envejecer con ellos, ya sean tus padres, ya sean tus hijos, ya sea tu esposa, o viceversa, tus hermanos, nunca se envejece. Yo, por ejemplo, tengo mis padres están a la distancia, mi madre está largo, mi padre está cerca, pero no vive conmigo. Mis hermanos están a la distancia también, tengo sobrinos, tengo sobrinas, también están a la distancia, y al final simplemente soy yo en este viaje de la vida. Y según vas avanzando y la vida, y avanzan los años, y ¿cómo te dirá? Y va siendo de una manera compacta la vida, vas agarrando, ¿cómo te dijera? Madurez, vas entendiendo que este viaje somos nosotros solos. No de una manera literal, pero sí es así, funciona así, ¿viste? Es muy nostálgico o muy incómodo decírtelo o que lo pensemos, pero es así. Esa es la verdad, ¿no? Ante todo, viajamos y entendemos que vamos a estar solos, siempre. Porque imagínate, si tuvieras hijos, un día se te pueden morir. Si fueres padre, si fueres hijo, en este caso, te pueden morir tus padres, ¿no? Si eres hermano, te puedes quedar sin hermanos, cada quien se aleja y estamos acá. Y si tienes esposa, algún día puedes envejecer y cualquiera de los dos se puede morir. Y dice, bueno, eres fiel hasta la muerte. Y si de ahí para allá escoges estar solo, creo que sería una buena opción. Pero, como te digo, eso no pasa la noche a la mañana. Encontrarnos a nosotros mismos y pasar de alto las compañías y estar solo no es fácil. Me pasa a mí, por ejemplo, que cuando estoy en una reunión de gente, viste, es que no me siento cómodo. Me pasa a veces con mis compañeros de trabajo, que les mando un abrazo de pronto si me ven. Me pasa a veces con mi familia, que a veces estamos en una reunión familiar, reunión de trabajo, una reunión de amigos, y no me siento compacto, no me siento sólido, no me siento seguro, no me siento cómodo. Quisiera decirles, darles la mano, bien estoy ahí, decirles, en realidad quiero estar solo, me gusta estar solo. Pensar, vistes, en las cosas de la vida, el mirar un paisaje yo solo y analizar cómo llegó a existir esto. El ver la lluvia caer, viste, que son cosas de gratis. El recibir el viento sobre la cara mientras estamos solos y pensar, ¿qué tiene el viento que nos gusta tanto? O qué tan hermosa es la lluvia mientras cae. ¿Entendés? Son cosas que son maravillosas y son de gratis, pero las encontramos estando solos, viste. Porque si estás con alguien, estás en el parloteo, ves la lluvia caer y no la disfrutas de la misma manera. Ves las aves volar juntamente con otra persona y estás distraído y no la disfrutas de la misma manera. Ves un atardecer, ves un amanecer. Recuerdo días atrás que amanecí en mi casa y tuve un día libre y me levanté muy temprano para ver un amanecer que me cuesta tanto, ¿viste? De pronto por muchas cosas que hago. Me cuesta tanto ver un amanecer y un día tuve un día libre, recuerdo, y digo, bueno, este día no voy a hacer, no tengo un compromiso sólido, ¿viste? No tan inherente a mi vida cotidiana o en un sentido, en un orden contemporáneo. Y me levanté y disfruté un amanecer yo solo, ¿viste? Sentado en el porche de mi casa mientras la nieblina caía y pensaba mucho de la vida y me puse nostálgico a mí mismo. Y tuve ganas de llorar, ¿viste? Pero para encontrar ese espacio, ¿viste? No es fácil, ¿viste? Lo logré yo solo y te puedo decir que como esos he tenido muchos espacios y que me han encantado y me han hecho ser diferente, pensar diferente, actuar diferente, caminar en pos de hacer las cosas mejor. Y te lo recomiendo a ti porque yo creo que lo que uno conoce o lo que uno aprende, si uno no lo comparte, por ejemplo, es como el agua estancada, termina hirviendo. Yo creo que en mi mente hay muchas cosas que podría ofrecerle a la sociedad, o a ti en este caso, o a nosotros en este caso, para que pensemos juntos. Y creo que sería tacharme de egoísta en no hacerlo. Y creo que tal vez te hable cosas incoherentes y que este man está loco, pero
te diría que hay cosas muy importantes más allá de la sencillez, de lo cotidiano, ¿viste? La gente ahora se pelea por cosas triviales, porque qué dice Donald Trump, qué dice la guerra, qué pasa con la presidenta, cuando lo que realmente importa somos nosotros. Porque si tú quieres que la política cambie, por ejemplo, mientras estés solo, creo que puedes averiguar cómo poder hacerlo y empezar desde cero. Dices, voy a empezar desde cero, voy a empezar por formar a mi hijo en una buena academia, una buena escuela. Después lo mando a la universidad y lo inspiro para que sea un buen político y las políticas cambien. Pero eso no lo vas a encontrar estando en aquel bullicio, creyendo en la política, discutiendo con la gente, que pasa por aquí. No, no pasan esas cosas. Es como cuando abres la mente, ¿no? De pronto. Y yo recuerdo que, por ejemplo, cuando vas a la escuela y te dicen dibuje una casa, tú dibujas una casa, ¿no? De pronto. Y la dibujas como tu casa, pues una casa fea de pronto, pues tal vez no tienes una gran casa. Y la maestra te dice, eso no es una casa. ¿Y qué es? ¿Cuál es una casa? Entonces te dibujan un pinito y una chimenea, ¿viste? Bien clásica, que todo el mundo sabe que esa es una estupidez, porque esas casas solo las enseñan en la escuela y tal vez existen allá en Alemania, pero aquí en Honduras las casas no son así, ¿no? Entonces desde allí la sociedad, por ejemplo, nos viene tachando las ideas que encontramos estando solos. No digamos cuando envejecemos es peor, porque mucha gente opina qué tenemos que hacer, ¿viste? Toda la gente opina que por qué no ayudamos a aquel, que por qué no hablamos del otro, que por qué no hacemos esto, que por qué no hacemos... Y ellos no hacen nada y están opinando sobre nuestras vidas, y eso es incómodo, ¿viste? Y eso no lo podemos, a la gente no la podemos apagar, pero tú solo sí te puedes apagar, ver hacia a ti mismo y saber que las soluciones están dentro, no fuera de ti, es algo que marca la diferencia o va a formar buenas pautas para el futuro. Pero ¿cuándo pasa eso? Es la pregunta. Siempre te digo y volvemos a hacer énfasis en eso. Eso pasa en los espacios en los cuales puedes pensar por ti mismo, cuando sos realmente libre. ¿Viste? Porque es bueno debatir con las personas qué va a pasar y qué esto y qué lo otro. Pero al final eso no termina llenando el espacio que tú necesitas. Uno necesita más, ¿viste? De uno mismo, pero tiene que esforzarse uno mismo y forjarse uno mismo un carácter distinto a lo de los demás. Vamos a aguantar aquí, dice que la soledad nos permite redescubrirnos y darnos cuenta de quiénes somos. Imagínate, si tú hasta ahora nunca has tenido un espacio solo y nunca te has sentado a pensar en lo hermoso que es la vida, cuál es tu futuro y cuáles son los planes, te insto a que te regales un espacio de soledad y que te rehagas a ti mismo, te redescubras, que digas quién soy yo. El razón, por ejemplo, es algo inherente que todo mundo respira, ¿viste? Y es gratis. Pero ¿por qué tú te mantienes respirando? Pregúntate eso, haz esta pregunta, ¿por qué te mantienes respirando? ¿Hay algún propósito detrás de esto? ¿Hay eternidad detrás de nosotros? ¿Hay un futuro distinto detrás de nosotros? Porque si nos mantenemos respirando es por algo. No es cuestión de que nos levantamos en la mañana y vistes y avanzamos en la vida. Estás respirando, tienes vida. ¿Qué es la vida como tal? ¿Cuál es el viaje? ¿Cuándo vamos a tener el último tren a casa? ¿Cuándo vamos a tener el último viaje y no vamos a regresar? No vamos a volver a respirar. Entonces, si analizas la vida desde un contexto de una manera sólida y la ves desde ti mismo, digo, ¿yo por qué respiro? ¿Tengo algún propósito? ¿Hay algo más que estar en TikTok? ¿Hay algo más que pasear en las redes sociales? ¿Hay algo más que simplemente haber terminado mis estudios y ya no seguir estudiando porque creer que lo sé todo? Hay una frase por ahí que me encanta mucho y una frase trillada que dice que solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña creyendo saber que sabe e ignora su propia ignorancia. Yo añado a esa frase y digo que yo creo que somos una aguja de ignorancia en un desierto de sabiduría. Yo me consiento a mí mismo muy poco para lo mucho que hay en el mundo. Entonces, pero ¿cómo redescubrí o cómo llegué a entender eso? Bueno, tuve que estar solo y tuve que entender que la vida es más que eso.
más que eso que tú crees que haces, más que trabajar. La vida es más que sentarse a comer, ¿viste? O a platicar, o a hablar vulgaridades, o a perder el tiempo, ¿viste? Viendo una movie, viendo una serie. La vida es más que eso. Pero analízalo, velo desde este punto de vista. Un día te tienes que morir y ¿qué vas a dejar? ¿Cómo te encontraste a ti mismo? ¿Quién eres tú? Porque para que alguien te recuerde después de muerto, tenemos que hacer algo diferente a los demás. Somos muy pocos o son muy pocos los que logran encontrar esa rareza, ¿no? No digo de una idolatría o una alabanza exagerada que alguien nos haga cuando nos muramos, pero que por lo menos entre la fecha de nacimiento, que sería por ejemplo 1900, al 2040, que te puedas morir, ese pequeño guión que está en el epitafio de nuestra tumba, que ese pequeño Dios haya valido la pena. Pero ese pequeño guión nos toca a nosotros, amigos, no a los demás. No, que es lo que hacen aquellos. No lo vamos a encontrar. Porque entre medio del bullicio no están las respuestas. La respuesta está cuando estás contigo mismo y sos realmente libre. Vamos a avanzar. Dice, uno puede estar solo y no sentirse solo. Y viceversa sería que uno puede estar acompañado y sentirse solo, como te digo. Me pasa mucho y me siento alegre porque rompí un campo o había un espacio en el tiempo en el cual estoy solo y me siento acompañado, me siento rico porque siento que amo en un espacio que quiero la soledad, porque me encanta, porque me concentro, porque aprendo, porque creo ideas, porque sostengo puntos de vista, porque puedo hacer esto que estoy haciendo ahorita y no lo encuentro estando con gente, lo encuentro estando solo. Y me ha pasado que estoy, como te dije anteriormente, y te reitero, que estoy con muchas personas y me siento solo, me quiero ir porque no me llenan, porque las pláticas son muy pueriles, empezamos a debatir cosas triviales, como que si la tierra es aquí, que si no, cuándo va a ser el fin del mundo, cosas que no importan realmente, porque no están en nuestro control. Cuando debatimos cosas que están en nuestro control y hablamos de los hábitos, de cómo mejorar, etc., son cosas que me gustan y rara vez se da. Entonces, como te digo, pasa, ¿no? De pronto. Dice, el que no ama la soledad tampoco ama la libertad, pues únicamente si se está solo es realmente libre. Como te decía, o sea, si no aprendes a amar la soledad, rara vez vas a amar la libertad que tienes. Porque si no disfrutas tu soledad, jamás vas a disfrutar la compañía, porque vas a buscar compañías por opciones, por necesidad, no por opción. Es importante decir, bueno, yo decido casarme, pero es una decisión coherente, no es una decisión trivial. Por ejemplo, hay quienes que se casan porque están alocados en la soledad. Eso es una falacia. Al final, siempre, aunque estés acompañado, te vas a sentir solo porque no aprendiste a amar la soledad. En cambio, si amas la soledad y eliges desde la soledad una compañía, independientemente de lo que sea, siempre va a ser más importante para tu vida y para que crezcas, porque ya te acostumbraste a estar solo. Entonces, estar acompañado va a ser como un honor o una honra, ¿no? De pronto. Dice, la soledad no es la tragedia, la verdadera tragedia es la compañía equivocada. Imagínate, o sea, estar solo no importa, ¿no? Ya en el epílogo del mensaje te digo que estar solo no importa, te lo digo desde mi criterio personal. Pero lo que sí realmente es una tragedia es una compañía equivocada. Tener malos amigos, tener malos familiares, tener una mala esposa, una mala novia o un mal cónyuge, como tú lo quieras ver, o tener malos hijos, porque eso es una tragedia, tenerle compañía equivocada, ¿verdad? Y para terminar, te diría que quiero cerrar con una frase que me gusta mucho. Dice, la verdadera pobreza es depender de los demás para ser feliz. Imagínate, la verdadera pobreza no es la economía. La verdadera pobreza es depender de las demás personas para ser feliz. Te insto a que si en este momento, en esta parte de la vida, dependes de alguien para ser feliz, que te saques esa idea de la mente y que aprendas a valorar los espacios solos y empieces a amarte a ti mismo. Que al final del viaje de la vida te diría que
Si no aprendes a amarte a ti mismo, habrás perdido mucho, mucho, te lo digo de verdad, porque como te digo y te repito, hago énfasis en esto, el amar la soledad creo que es algo muy importante. Y si dependemos de alguien, creo que nunca vamos a ser felices. Ojo con esto, no te estoy diciendo que no dependas o que no tengas personas cerca de ti. Lo que te digo es que aprendas a tener un equilibrio entre la sociedad o las personas que nos rodean y tu vida como tal, y que valores más tu espacio personal, que al final es lo que te va a llevar a crecer y a ser una mejor persona. Te agradezco porque me ves, espero que esto sea agradable para ti y que te haya gustado mucho. Espero que me ayudes ahí de pronto, le das like para que los algoritmos de las redes ayuden, ya sea en Facebook, YouTube, donde sea que me ves. Y ¿qué te puedo decir? Si le puedes dar un comentario, si lo puedes compartir con alguien, también siempre va a ser mejor, porque así se alcanzan más personas. Te dirás, pero ¿cómo voy a compartir un loco? Bueno, te diría que en el manicomio hay muchos encerrados porque tuvieron un día una gran idea. Hay muchos que fueron muertos, como Galileo Galilei. Si conoces algo de él, lo entendería, lo vas a entender. Y fue porque tuvo una idea diferente, ¿no? O vio algo diferente y emprendió algo diferente. Entonces, así puede haber un cambio, pueden haber personas que nos ven y pueden marcar la diferencia en un orden cotidiano o en el resto de su vida. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí, un placerazo enorme. Te deseo buenas noches, te mando un abrazo, un beso, y deseando vernos pronto mediante, o Dios quiera, como les dicen, ¿no? De pronto, como mediante la divinidad lo permita. Gracias por estar ahí, buenas noches, buenos días, buenas tardes, un placerazo, nos vemos pronto. Gracias.